tema en particular? Algo que revisaron el programa para ver si hay algo que no tenían en claro, que no entendieron. Yo lo único que quería preguntar después o cuando se pueda es el tema del caso que dio de la mujer esta de 27 años que estaba embarazada de 35 semanas y que Sí. no podía miccionar. Era algo de ahí ese caso que quería preguntar. No era precisamente ese su problema, pero podía ser uno de sus problemas. Era un caso Era eso. Era un caso para que ustedes resolvieran o para que lo resolviéramos acá, pero no en esta materia, sino en la del miércoles. No, por eso esa es la duda, o sea, la preguntamos el miércoles, volvemos al miércoles. El tema es este. A ver, habíamos quedado que los lunes trabajábamos sobre organización y gestión. Organización y gestión. Y los miércoles sobre práctica 3. El tema es que cuando yo mandé un caso, para que les resultara por ahí más conocido, mandé un caso de materno, que es una materia de segundo año, es de práctica 2, para después meternos en práctica 3, y la clase pasada habíamos estado hablando con Valeria sobre otro caso, y yo había mandado para resolver otro caso distinto. ¿Sí? Por esto lo de ponerte bien al día. El tema de práctica 3, fundamentalmente, es manejar el proceso de atención, manejar el PAE como principal. Y lo otro que viene con la materia de práctica 3 es el taller de trabajo final. Pero yo, salvo que de organización no tengan nada más que preguntar, lo dejaría para el miércoles, si les parece, en la materia de práctica. No, lo dejamos para el miércoles. Yo de organización y gestión no tengo nada que preguntar. Para el miércoles sí tengo algunos apuntes. Hasta ahora entendiste todo. Yo les di el enlace para que estén en el Classroom, donde pongo todo el material, porque, salvo algunas cosas que se explican en clase, yo les expliqué muchas veces, la dificultad de esta materia es así. Ustedes no estuvieron ni siquiera haciendo prácticas, tengo entendido, de ninguna. Entonces no conocen el ámbito hospitalario. Si no conocen el ámbito hospitalario, para manejarse ustedes, para pensar cómo se va a organizar el trabajo de un enfermero, uno solo, mal pueden tener una idea de cómo van a organizar un servicio donde trabajen enfermeros. Entonces, yo cumplo con las partes fundamentales del programa en mandar material como para que tengan una idea, pero de acá al momento que ustedes tengan que usar estos conocimientos realmente para organizar ustedes, y va a ser dentro de un tiempo, porque primero tienen que recibirse, después tienen que trabajar como enfermeros, y una vez que tienen cierto conocimiento, cierta antigüedad como enfermeros, recién los van a promover para algún cargo de gestión. Y en ese momento, ustedes se van a dar cuenta de que todo lo que idealmente dice que hay que tener en cuenta en los cálculos, es un cálculo muy ideal, y que para adaptarlo a la realidad hay que conceder unas cuantas cosas. Es un cálculo como para entrar en tema. En organización y gestión lo que se trata es que ustedes entiendan qué es el servicio que tienen que organizar y cómo lo pueden organizar. Por eso se habló de proyectos, por eso se habló de más o menos tener una idea de cómo se puede organizar un servicio. Por eso yo puse 2 videos. Uno que hablaba sobre cómo hacer el cálculo de personal, que es el más sencillo que encontré, y el otro sobre cómo valorar la calidad de atención, porque es algo que también pide el programa. Sobre, si hacemos un repaso sobre la organización en general,
tienen las preguntas de los 2 primeros trabajos prácticos, que ahí cubre más o menos lo que es toda la primera unidad del programa, cómo se organiza el sistema de salud, etc. La segunda unidad, que empieza con la planificación, habla de planes a mediano, a corto y a largo plazo, y da una idea de tiempo ideal también, como para calificar que es una planificación de algo que haya que resolver. Por ejemplo, ustedes están como supervisores de un servicio de clínica médica, que es lo más que ustedes conocen, o sea, los cuidados básicos. Y de pronto quedan pacientes sin atender o la atención no se cubre completamente. Ustedes tienen un problema. Ustedes tienen que hacer una planificación con una idea, un proyecto para mejorar este problema, para que toda la gente tenga la atención que tiene que tener. Entonces caemos en lo que es la unidad siguiente. ¿Cuántas personas necesito? ¿Qué cosas necesito hacer? ¿Qué conocimientos tienen que tener esas personas? Y entonces viene el primer video. ¿Cómo sé cuántos enfermeros necesito para un lugar? Más allá de que sepa cuántos necesito, en la realidad tengo que saber si esos enfermeros realmente cumplen con lo que tienen que hacer. Eso no está en el cálculo. En el cálculo me dice, para atender a 20 personas necesito 3 enfermeros. Fenómeno. Un nivel de clínica médica que no tiene ni cuidados extremos ni pacientes demasiado dependientes. Un nivel común, donde por ahí a cada paciente le estás dedicando 1 hora y media en particular. Con 3 enfermeros te alcanza. Otra cosa que también aclaré es que tampoco nunca se calcula exactamente el 100% del tiempo. Ustedes, con Valeria ya sé, Milagros, ¿en qué trabajás vos en este momento? Sí, ¿En qué trabajás? hago cuidados de adultos mayores. Bien, entonces, si haces Vamos a las casas y le hacemos domicilio. claro, haces atención Acá le domiciliaria. hacemos... Bien. ¿Lo haces por intervención o con un horario? No, por intervención. Bien. Entonces tenés idea cuánto tardás en hacer un control, en hacer una curación, en hacer un baño, lo que tengas que hacer. Ese cálculo de tiempo, sí, Nosotros no hago la parte de enfermería, hacemos otro trabajo, hacemos más asistente social, por así decirlo. lo No, que, no en la parte de enfermería. lo, Hacemos otro tipo de intervención, pero sí, la hacemos basado en el horario. Tenemos, no sé, 10, 15 para entrar a la casa, hablar, dialogar cómo están, cómo sucedió. Vemos visualmente, aparte, o sea, desde la observación hacemos, bueno, si está higiénico el baño o no, si el hombre presenta algún hematoma, ese tipo de cosas. Y ahí tenemos más o menos por cada domicilio entre 40 y 50 minutos, dependiendo de la situación, si es una situación normal. Si no, puede ser o más corta o más larga si es una situación que el Poder Judicial o la jueza nos los envía para hacer un seguimiento un poco más extremo. Eso va perfecto, dependiendo. perfecto. Entonces, tenés una idea de que hay una relación entre el tiempo efectivo que a vos te calculan hacer una actividad y el 100% de tu tiempo, porque perdés tiempo en el traslado, porque tardaron 2 minutos más en abrirte la puerta. O sea, lo que yo quiero explicar, si vos tenés 7 horas de turno de un grupo de enfermeros, no le podés calcular las 7 horas todos los minutitos de trabajo seguido, porque la realidad no es así. Normalmente uno calcula un 70%, un 75%, y el resto en ir y venir, a ver, se distraen algunos minutos siempre. Por eso, si hacen un cálculo, ese cálculo exacto matemático no se va a cumplir nunca, porque nunca una persona rinde el 100% de su tiempo laboral. Esto es para explicar que una cosa es el cálculo frío matemático que explica
este video, y otra es poniéndolo en la realidad. Entonces, yo puedo saber, de acuerdo al tiempo que me insume en tareas cada paciente, del promedio de pacientes que tengo, qué cantidad de enfermeros voy a necesitar, y nunca al 100%. Por eso que si a lo mejor utilizando el tiempo a 100% me alcanza con 2 enfermeros, voy a poner 3, porque seguramente necesiten una colaboración entre ellos y necesiten un tiempito más entre todos. Ese es hacer un cálculo real de trabajo. Igual, estos son cálculos que uno cuando tiene que hacerlo, si tiene un cargo, no hace la listita de minuto por minuto. Uno hace, con esta base, hace un cálculo estimativo y estimativamente propone, lo cual en la realidad tampoco quiere decir que a lo mejor el hospital o la clínica donde ustedes estén les permiten variar el número del personal. Ustedes calculan que necesitan 4 y a lo mejor para trabajar cómodos, y a lo mejor ustedes van al departamento de personal y le elevan el proyecto y le dicen, necesitamos un enfermero más. Y el departamento de personal te dice, y ahora no podemos pagar un sueldo más. Así que repartir, reducir, arreglar las intervenciones para que te alcance con el personal que hay. Esto quiere decir, hay una parte que es explicar o definir un cálculo ideal. Y otra, el día que ustedes tengan que hacerlo, se acuerden que yo les dije que la realidad modifica estas cosas ideales de cálculo matemático, porque a veces no es tan así. Ustedes planean su día, el día de hoy. A la mañana tenían que hacer esto, al mediodía tenían que hacer esto, a la tarde tenían que hacer esto, tenían que llegar a la clase. Y a veces surge algo entre medio que se demora más, algo que pasó, y los horarios no salen de manera ideal. Y a lo mejor hay algo que uno pospone para el otro día o viceversa, o adelanta. Bueno, esto quiere decir, para que entiendan, que los cálculos, si bien son una manera de aproximarse para entender qué necesito, no tienen que ser exactos únicamente. La realidad puede intervenir. Entonces, algo que no está en ese video, que es algo que generalmente se pregunta y por ahí no entienden qué es. De esto sí tomen nota porque es cortito, pero es importante. Hay algo que se llama giro cama. El giro cama es el cálculo que se hace, puede ser en una semana o en un mes, el promedio de tiempo de un servicio de ocupación de las camas por un solo paciente. Quiere decir, de la habitación 1 a la habitación 8, hay 2 pacientes por habitación. Uno se quedó 10 días, el otro se quedó 5, el otro se quedó 2, el otro se quedó 6, el otro se quedó 4. Suman y hacen un promedio. Y ese promedio es el tiempo, lo que se llama giro cama, el tiempo de ocupación de una cama por el mismo paciente. Hoy en día, con la atención domiciliaria y con las altas tempranas que se dan, oscila entre 3 y 5 días, como mucho. En algunos lugares puede inclusive ser menor. Esto quiere decir que van a tener pacientes de ingreso que van a requerir más atención, porque es el día que los tienen que ingresar, que recién los conocen, que tienen que hacer más controles, y pacientes que entre 3 y 5 días se van a ir de alta y que probablemente el último día lo único que tengan que hacer es darle alguna medicación y un control de signos vitales, y les lleve mucho menos tiempo. Esto se entiende para entender más o menos el tiempo de atención que requieren. Igualmente, cuando ustedes vayan a trabajar realmente sobre una organización, van a trabajar sobre un
módulo de pacientes real, donde ustedes van a ver qué tiene cada uno, y con personal de enfermería real, porque no van a empezar de cero, van a empezar con un servicio armado y van a tener que ver si funciona bien, si no funciona bien, y cómo pueden mejorar ese funcionamiento. Cuando uno lo ascienden a un cargo de supervisor para arriba, hasta ser jefe, no encuentra una cosa de cero y pongo el personal recién nuevo. Uno se encuentra con una cuestión funcionando, con gente que está trabajando. Y lo más que puede hacer uno es tratar de modificar la ubicación de uno u otro personal de acuerdo a la mejor atención que va a recibir el paciente. De pronto yo tengo una persona que es muy autogestionante, pero que no tiene estas condiciones de convivencia para relacionarse con sus compañeros. Voy a tratar de ponerlo en un servicio donde pueda trabajar solo, como puede ser una admisión de guardia. Y no lo voy a poner en un lugar donde tiene que relacionarse y conectar su trabajo con otros compañeros, porque sé que va a haber rispideces o va a tener problemas. Todos tenemos particularidades. Y eso hay que conocerlo porque influye en la calidad del trabajo. El que hace todo muy bien y muy rápido, ojo, a veces el que hace muy rápido no lo termina haciendo tan bien, o no tiene el buen trato que tiene el que se demora 2 minutos más para tener otro diálogo, otra comunicación con el paciente. Entra todo, pero son tantos elementos que para no hacer la cosa muy complicada, yo les puse esos videos que tienen unos cálculos muy básicos para que cubra, digamos, el requerimiento del programa. La realidad es que si ustedes todavía no tomaron ni en la práctica una idea de qué hace un enfermero en su turno de trabajo, difícilmente puedan organizar lo que hacen varios. Esta es la dificultad que yo encuentro. Con ustedes o con cualquier alumno que todavía no haya ingresado para ver cómo es el movimiento del ámbito hospitalario. Uno se imagina un montón de cosas, pero hasta que no está en el servicio y no ve qué dificultades o qué situaciones se presentan en el servicio, en ese particular lugar, no puede hacer un cálculo. Yo no puedo pedirles a ustedes que me sugieran una modificación para mejorar el trabajo de tal servicio si ustedes no están practicando ahí. Que sería interesante si ustedes lo estuvieran haciendo. Si ustedes estuvieran ingresando a un servicio para hacer las prácticas, yo le puedo pedir la descripción de ese servicio y si hay alguna propuesta que ustedes pudieran hacer para que el paciente reciba una mejor atención. Esto lo haría más cercano a la realidad. Como ustedes no están haciendo esto, y a mí se me complica esto de que se imaginen algo que no conocen. Por eso trato de poner en el Classroom o de explicar situaciones fáciles de imaginar o pedir conceptos, porque es lo único que van a poder tener. Yo puedo darles mucho cálculo y hacerles hacer ejercicio, pero si no tienen idea de lo que hacen, no les va a servir la experiencia. Esto es lo que a mi criterio me parece. Entonces, el cálculo de personal es algo que tienen un calculito ideal, como para tener una idea. No voy a pedir cálculos en ningún trabajo, voy a pedir qué cosas van a tener en cuenta, qué cosas necesitan saber, no aplicar la fórmula, sino qué cosas intervienen en esa fórmula, qué cosas necesitan ustedes saber para poder hacer un cálculo de personal. Y el estimativo del título o el conocimiento que tiene que tener un personal es totalmente arbitrario el que tienen en el ejemplo. A ver, en un servicio de clínica médica común, ahí tienen en el trabajo tienen un ejercicio en pediatría.
Es un poquito más complicado, pediatría. Pero en clínica común, ¿qué es lo más difícil que pueden llegar a tener que hacer? Atender a un paro cardiorrespiratorio o una emergencia de un paciente. Si no, más que cuidar una sonda, cuidar una vía o administrar una medicación, hacer una curación, no tienen nada más complejo. Entonces, no se justifica que pidan para ese servicio personal de alta calificación académica. Por ahí pueden tener uno, si quieren tener uno, pero con enfermeros alcanza. A esto me refiero. Ese cálculo de porcentaje donde está un 60% y un 40%, un 70% y un 30%, es arbitrario y depende de las intervenciones que tengan que hacer. ¿Me siguen con esto? ¿Tienen una idea de lo que estoy hablando? Bien. Entonces, si con esto terminamos los cálculos que, digamos, correspondería a la unidad 3, en la unidad 4 nos encontramos con la calidad de atención. Y ahí el segundo video está muy bueno, porque primero, porque está marcado bastante bien ejemplificado cómo medir la calidad de atención. Y segundo, colateralmente, le da una idea de lo que es un indicador de una variable. La variable es la calidad de atención y el indicador es eso que en ese video le dicen a ustedes que tienen que preguntar. ¿Qué van a preguntar? Lo llaman por el nombre, lo atienden rápido, se siente cómodo con la atención que recibe, porque lo único que le podemos preguntar a un cliente que no tiene conocimiento para valorar si la colocación de una vía estuvo correcta o no correctamente hecha, el paciente no tiene idea de cómo se pone. Entonces, no puede calificar ese tipo de eficiencia, pero sí puede decir cómo lo siente, si se sintió bien atendido, si le explicaron lo que le tenían que explicar, si lo trataron con respeto al momento de bañarlo, desvestirlo. Y esos son indicadores de calidad, porque si ustedes llegan a hacer el trabajo de investigación, van a tener que presentar una variable y preguntar cómo la van a medir, cómo le van a preguntar a los que le pregunten. Entonces, está bueno que además no solo tomen la respuesta que le da ese trabajo, sino cómo está hecho. Y es clarito, la calidad de atención, cada uno la mide, es totalmente subjetivo, como el dolor o el placer. Una persona puede sentirse bien atendida en una situación en la cual otra diga que no se siente bien atendida. Y está perfectamente bien, porque es un concepto subjetivo, donde yo le pido a la persona que me describa sus cualidades, nada más. Entonces, ahí tenemos lo que sería la unidad 4. La unidad 5 habla de la administración del recurso humano. Volvemos a los cálculos de personal. Yo tengo que elegir el personal para un servicio. Tengo que conocer las necesidades del servicio para saber qué tipo de profesional estoy buscando. Necesito intervenciones de mayor complejidad, pediré o más experiencia o mayor nivel académico. Y no puedo, vamos a lo mismo, yo puedo pedir como jefe de servicio de enfermería al Departamento de Recursos Humanos que necesito 5 licenciados más, porque hay cuidados de mayor, en la pandemia de COVID, necesito más licenciados o más técnicos superiores, porque tengo más gente con respirador, por esta cuestión del COVID. Listo. Y el Departamento de Recursos Humanos me puede decir, no tenemos presupuesto para 5,
por ahí tenemos presupuesto para 3, arreglate con 3. Esto es la realidad de cómo puedo gestionar yo un servicio. Es interesante, me comentaban los alumnos de Varela, que el hospital donde ellos van a hacer las prácticas es un materno infantil. Pero en la pandemia, con esta necesidad de camas de internación, tuvieron que abrir un servicio que brindara atención a adultos. Porque había gente con COVID, había problemas, y utilizaron un sector que no se estaba aprovechando para generar una sala donde se brindaran este tipo de cuidados para pacientes COVID. Y entonces tomaron un personal de acá y otro personal de allá y armaron un servicio nuevo. Y la persona que lo armó tuvo la inteligencia o el conocimiento suficiente para seleccionar del personal existente aquellos que tenían las cualidades que hacían falta para estar en ese lugar, y aparentemente funcionó muy bien. Y los alumnos me cuentan que van a ese servicio y ven que la gente que trabaja ahí, desde el médico hasta el camillero, todos trabajan muy bien. Se formó un equipo bien hecho. Esto es mérito de la persona que tuvo el proyecto, supo en cuánto tiempo, ahí juntamos. ¿Cómo hago un proyecto? Necesito habilitar un servicio nuevo. ¿Qué personal busco? ¿Del personal existente? ¿O necesito llamar uno de fuera? ¿Cómo los voy a poner? ¿En qué lugar los voy a poner? Eso es un trabajo que hizo el jefe de servicio. Y según me cuentan, por lo que fueron a ver, le salió muy bien. Si yo solamente pongo personal por el título que tiene, puede no salirme muy bien. Entonces, quiere decir que la persona que va a administrar el recurso humano tiene que conocer el recurso humano. Yo tengo que trabajar con insumos comprados, tengo que trabajar con agujas, con llaves, con tubuladuras, con catéteres. Pido la especificación técnica de cada elemento. Conozco el elemento. Cuando me compran, el departamento que se ocupa de compras, me compra algo distinto porque había una oferta o le pareció mejor, yo tengo el problema de tener que adaptarme a un elemento que no sé si es tan bueno. Entonces, empezamos con los problemas. Las llaves de vía se rompen, las tubuladuras tienen defectos, y a veces el solo hecho de tener un cargo de gestión no te asegura que puedas manejar absolutamente todo. Uno hace un pedido ideal y la realidad le contesta con lo que hay, que teóricamente tendría que estar cerca de eso. Esto no es para tirarles abajo el tema de la materia. Esto es para que comprendan que la realidad nunca es perfecta ni exacta y que un cálculo de numerito a veces no me da la solución. Me orienta muchísimo. Pero las cualidades que tiene que tener un jefe en cualquiera de los niveles no es solamente conocer el trabajo que tiene que mandar a hacer, sino para organizarlo tiene que tener la visión de cómo colocar la pieza justa de recurso humano en el lugar donde pueda rendir mejor el trabajo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una valoración y evaluación de cada persona que está trabajando, así como de la que ingresa nueva. Si yo no conozco mi personal y no sé cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno, mal puedo tratar de ubicarlo en el lugar donde se va a sentir mejor y va a rendir mejor. Organizar no es fácil. A ver, cualquiera lo hace mal. La cuestión es organizar para hacerlo bien. Pues si no, no tiene sentido. Para hacer algo mal lo hace cualquiera. Se supone que si uno va a tomar una tarea es para hacerla bien.
No es fácil, no se ganan amigos, pero lo que uno tiene que privilegiar por sobre todo es la calidad y la correcta atención que tiene que recibir cada persona que va a estar en ese lugar. O sea, si tengo que elegir entre un personal que hace las cosas perfectas y uno que deja satisfecho al cliente, sin meter la pata, voy a elegir el que le da más satisfacción al cliente. Porque lo que yo busco es que la persona se sienta bien y esté bien atendida. Y a veces la perfección y el conocimiento no lo es todo. Tampoco el buen trato lo es todo, pero no es tan fácil juntar todos los elementos. Yo puntualmente, si ustedes se orientan en las preguntas de los trabajos prácticos con orientación a las preguntas que van a tener en el final, son precisamente esas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para un cálculo de número de personal? ¿Qué cosas voy a calcular? Voy a calcular las intervenciones, voy a calcular la cantidad de pacientes, voy a calcular el nivel académico que tiene cada uno, para saber si necesito más de uno que de otro, y un promedio de trabajo. En clínica médica se supone que una persona puede tener poca atención, 1 hora, 1 hora y media por día, mucha, 3 horas. Y tengo que ver cómo reparto el personal para que me alcance en 24 horas y entre los 3 turnos de enfermería. Porque no tiene que hacer todo en un turno. Ustedes saben, un turno hace más controles y valoración, el otro hace más técnicas de recambio de vías, invasivas, etcétera, otro hace más turnos de higiene. No a todos los pacientes se les hace higiene en cama. Hay muchos que se pueden levantar y uno supervisa solamente que la persona se haya hecho la higiene. Lo que sí tienen que hacer en todos los turnos es dar la medicación del turno y el control de los signos vitales. El resto se puede repartir entre los turnos del día. Entonces, entramos a ver que sí, el personal alcanza. El personal tiene que trabajar razonablemente dentro del parámetro. Si el parámetro me dice que un baño tarda 20 minutos, yo puedo calcular que va a tardar media hora, 5 minutos más. Ahora sí, tengo un enfermero que charla todo el tiempo y tarda 1 hora en bañar a un paciente, y lo tendré que apurar un poquito porque tampoco es tan así. Una situación puede haber. Si ustedes se fijan en el documento que está en el Office, que es la Ley Nacional, tiene, si siguen scrolleando el documento, tienen el reglamento de la ley, que es muy importante, y tienen además un anexo donde hay un nomenclador que especifica el tiempo estimado para cada intervención de enfermería. ¿Cuánto tiempo se tarda en signos vitales? ¿Cuánto tiempo se tarda en cambio de ropa de cama? ¿Cuánto tiempo se tarda en un baño? ¿Cuánto tiempo se tarda en una administración oral o endovenosa? En minutos. Y eso les sirve si quieren imaginar de cómo hacer un cálculo. Insisto, esto es todo fantasía, porque como ustedes no han entrado a ningún servicio, yo no les puedo pedir que se fijen en lo que realmente está ocupando cada paciente. Ustedes se lo pueden imaginar. Y lo que se imaginan puede ser como para hacer un ejercicio, como para tener una idea. Más que eso, yo no les puedo pedir, porque no están tomando contacto con el servicio. Esta es la parte que tironea un poco de la realidad. Y si seguimos, la última unidad, por eso les decía que estábamos llegando al final, la última unidad que nos viene quedando es
la capacitación o la evaluación del personal en servicio y cómo se gestiona una unidad de atención primaria. Si vamos a cómo voy a evaluar yo la tarea de un enfermero. Vuelvo a llevarlos a lo mismo. El video donde les decía cómo valorar la calidad de la atención me da una idea. Yo tengo el conocimiento para saber que un enfermero hace las tareas de la manera que se supone que se le enseñaron, como las aprendió, de acuerdo al protocolo, o si las hace de cualquier manera. Y esto lo puedo saber de dos maneras. Una es con la observación directa. Un supervisor recorre el área que supervisa y se fija cómo se manejan los enfermeros. ¿Dónde voy a saber si los enfermeros trabajan bien? En el orden que haya en el office. Si el office es un despelote de cosas tiradas por todos lados, y no sé dónde están las cosas limpias, las cosas sucias y las cosas ordenadas, probablemente los enfermeros no estén trabajando bien. Si yo veo que hay sueros que se vacían y que no los cambian, o veo que hay vías que se pierden, o veo que hay quejas porque le tardaron en asistirlo en algo, o hay gente que no se higienizó, o que no atienden rápidamente. Esto es observación directa, o por queja directa del paciente. Tengan en cuenta que en cualquier momento se corta y se vuelven a conectar, chicas. Tengan en cuenta que el único contacto que tiene una persona una vez que está metida dentro de una cama es llamar al enfermero y pedirle algo. Si el enfermero no viene, yo no puedo llamar a nadie más. Porque del hospital nadie más va a venir a mi lado a la cama. Y yo no puedo salir del servicio e ir a buscar a alguien más. Por eso es tan importante que el enfermero responda al llamado del paciente, aunque sea para preguntar la hora. Yo tengo una persona que está sobreexcitada o está deprimida y me llama cada 5 minutos, tendré que informar que tengo esta situación porque me modifica el tiempo de atención para con él y el de los demás.